Gracias, amado Jesús, por la vida. Gracias, Señor, porque nos amas. Te amo, Padre. Quiero compartir con usted la palabra de Dios que está en Hechos 16:6. Dice la palabra, la visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia, la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Tú eres un Pablo espiritualmente hablando. Tú y yo fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió para que anunciáramos el Evangelio. Tú tienes un llamado. Quizás eres un evangelista, un pastor, un profeta, un maestro de la palabra, un apóstol de la palabra. Y tal vez has estado ahí rezagado, quizás desanimado, y dices, no, eso era antes, que yo hacía campañas evangelísticas, que yo fui usado para levantar a los muertos, para sanar a los enfermos. Quizás tú fuiste esa persona llena del Espíritu Santo, pero hoy estás ahí, tal vez oprimido, porque el enemigo ha puesto opresión sobre tu vida o enfermedad. Yo quiero decirte, tú eres un Pablo, mira la visión. Hace muchos años el Espíritu Santo tocó profundamente mi corazón y me compungió, y yo lloré tanto cuando escuché esta palabra. El Espíritu Santo traía una revelación a mi corazón y me decía, hija, tú eres un Pablo espiritual, tú tienes que predicar mi palabra. Cielo y tierra pasará, todo pasará. Y después de ahí empecé a predicar su palabra hace 27 años para la gloria de Dios. Una noche yo estaba leyendo esta palabra y yo lloré tanto, y yo le decía, Señor, hay tantos macedonios allá afuera. ¿Sabes cuántos macedonios hay allá afuera? ¿Sabes cuántas personas en pecado, en adulterio, en fornicación, en homosexualismo, en lesbianismo, están a punto quizás de quitarse la vida? ¿Sabes cuántos macedonios hay allá afuera? Y Dios está esperando que un Pablo espiritualmente hablando vaya a rescatarlos, a liberarlos en el nombre de Jesús. Dios está llamándote a ti para ir a liberar al macedonio en el nombre de Jesús. Tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio. Quizás tú me digas, no, en este tiempo yo no voy a hacer obra evangelista porque me da temor, me da miedo ir a poner las manos sobre los enfermos o ir a libertar al cautivo porque hay pandemia. No mires la pandemia. Dios te llamó para esta temporada que ponga las manos sobre los enfermos. Recuerda, hay momentos donde el Espíritu Santo te va a decir, ahí no, porque dice que habían ciudades donde el Espíritu Santo no les permitía entrar, que era en Bitinia y en Galicia. Hay momentos donde el Espíritu Santo te va a decir, aléjate o no vayas a ese lugar, no vayas a esa ciudad. Yo recuerdo que una vez estaba predicándole a un satánico. Él se declaraba como satánico, y recuerdo que le prediqué la palabra de Dios, pero hubo un momento donde yo iba caminando por una ciudad con él, y él empezó a molestarse, y yo empecé a mirar cómo él empezó a sacar algo de su mochila, y el Espíritu Santo me dijo, no más, no le prediques más, aléjate de él, porque el Espíritu Santo te va a guiar cuando apartarte de las personas. Y después de ahí nunca volví a ver a esa persona que decía que era un satánico, y espero que Dios haya tenido misericordia de él y que lo haya libertado. El Espíritu Santo te va a guiar cuando no vas a predicar más a una persona o una ciudad o hasta un pueblo. El Espíritu Santo te va a llevar al lugar correcto. Solo tenemos que tener un corazón y un oído receptor sincronizado al Espíritu para oír cuando el Espíritu nos dice, ya no vas a predicar más en este lugar o a esta persona. Pero el Espíritu Santo está interesado que tú y yo tengamos el fuego de su presencia. ¿Para qué? Para poder ir a libertar al que necesita. Hay macedonios allá, macedonios que están en este momento a punto de suicidarse. Hace un tiempo yo iba caminando por una ciudad y me encontré a un joven
y le empecé a predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo me dijo, dile que él ha querido suicidarse. Y yo le empecé a hablar y a predicar y le digo, tú te has querido suicidar, pero esa no es tu salida. Dios está esperando para abrazarte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere quitarte la depresión. Y el joven sorprendido me dijo, ¿y cómo usted sabe que yo me he querido suicidar? Y yo le dije, porque yo tengo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me lo mostró. Yo solamente iba caminando y lo miré y el Espíritu Santo me dijo, predícale a ese joven porque él se ha querido suicidar. Hace unos días estaba predicándole a otro joven y él me dijo, sabe, me han predicado en estos días. He salido a la calle por ahí, he salido a hacer diligencias y todas las personas me encuentran, que me hablan y me dicen, tienes que tener a Jesucristo en tu corazón. Y yo le dije, ¿sabes qué se llama eso? Amor de Dios para ti. El Espíritu Santo te está persiguiendo. El Espíritu Santo te está llamando. Y yo le dije, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Y él me dijo, sí quiero. Y ahí en un lugar público empezamos a orar. Levanté mi mano porque tenemos que ser muy osados. La iglesia es una iglesia osada, es una iglesia atrevida, es una iglesia que ora con las manos levantadas en los lugares públicos, en los restaurantes. Nosotros tenemos que llenar la tierra de la gloria de Dios. Y si tú eras de los evangelistas, pero ahora te escondes, ahora no levantas las manos en un lugar público, yo te digo, levanta las manos, predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y ese joven entregó su vida a Cristo. Y ese joven, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en él. Y me he encontrado a personas igual en un avión. El otro día yo estaba en la sala de estar de un aeropuerto, creo que era en Costa Rica. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿ves a ese varón que está ahí? Y yo le dije, sí, Señor. Y me dijo, él necesita una palabra. Pero el Espíritu Santo no me dijo, ve a decirle esta palabra de parte mía. No, lo bonito del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es muy jocoso. Para mi sorpresa, cuando me senté en el avión, el que era mi acompañante en ese momento de asiento del avión era el varón que el Espíritu Santo me había hablado en el aeropuerto, en la sala de estar. Y cuando íbamos llegando al lugar, a la nación para donde íbamos, el Espíritu Santo me dijo, ahora sí, darle la palabra. Y empecé a hablarle y le dije, sabes, tú tienes una situación así, así, así. Y él empezó a sorprenderse y empezó a llorar y me dijo, ¿cómo usted sabe de eso? Y yo le dije, es porque el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho que usted tiene esta situación. Sabe, Dios está buscando un Pablo para poder hablar la palabra de Dios. Y durante muchos años he mirado que muchas personas empezaron en el espíritu, pero ahora están en la carne, ahora están desertando, ahora no quieren predicar la palabra de Dios porque les da miedo que se les pegue un virus. Por Dios, no tengas temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Esta es la temporada donde tú y yo podemos llenar la tierra de la gloria de Dios. Tú y yo podemos predicar el evangelio al norte, al sur, al este, al oeste. Es la temporada donde Dios está buscando un Felipe. Dice la palabra de Dios que Felipe estaba hablando el profeta Isaías y el etíope no entendía y después preguntó, ¿de quién habla? ¿De quién habla esa palabra? Y dijo, ¿de quién habla? ¿De él mismo? Y el Felipe le dijo, ¿de quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? ¿De quién tú vas a hablar? De Jesús de Nazaret, del Dios Todopoderoso. Y mira qué lindo, porque en fracciones de momentos, de segundos, una vida puede cambiar como le cambió al etíope. Dice la palabra de Dios que él dijo, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué impide, dijo el etíope, que yo sea bautizado? Cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, no te sorprendas si una persona te va a decir, aunque sea ahí en la piscina, bautízame en el nombre de Jesús. Dios está trabajando profundamente con la humanidad. Vienen días donde gente va a correr a ti, como dice la palabra de Dios, gente que no te conoció correrá a ti por causa del Dios vivo. Tú cargas gloria de Dios, tú cargas poder de Dios. Tú y yo tenemos que abrir nuestra boca y hablar de aquel que amamos. Todo lo que tú amas, tú lo mencionas. Cuando tú amas a alguien, tú hablas mucho de esa persona. Pero cuando tú hablas a Jesús, tú hablas con mayor fuerza.
con fuego, con presencia, con ríos de agua viva de tu interior. Recuerdo que hace muchos años yo estaba en un lugar y el Espíritu Santo me dijo, háblale a ese hombre que yo le voy a sanar el corazón. Y yo empecé a mirar a ese varón y yo dije, no, Señor, es que él se ve tan serio y él se miraba tan serio el varón. Y el Espíritu Santo me dice, obedéceme, obedéceme, ve y dile a ese hombre que yo le voy a sanar su corazón. Y recuerdo que me dijo, porque si tú no le hablas a ese hombre que yo le voy a sanar el corazón, la sangre de ese hombre la voy a demandar de tu vida. Y hace un tiempo yo escuchaba a un varón que me decía, Dios no habla así, Dios no demanda la sangre de alguien sobre nuestra vida, sí, porque la palabra de Dios nos llama a ser atalayas. Y si tú y yo no hablamos, si tú tienes una encomienda de parte de Dios, si tú tienes una asignación de parte de Dios, si tú no la haces, la realizas, Dios te la va a demandar. Por eso es muy importante que tú y yo hablemos lo que Dios dice. O por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que cómo vamos a predicarle a una persona y no le vamos a poder dar discipulado. Dios hace como Él quiere. Dice la palabra de Dios que el etíope siguió gozoso su camino. Nadie le dio discipulado. A Él se encargó el Espíritu Santo directo. El Espíritu Santo, yo sé que al etíope le empezó a revelar mayores cosas. Él solo quería ser bautizado. Él solo quería presencia de Dios. Él quería solamente ser abrazado por aquel de que estaba hablando Felipe. Así que yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres un evangelista, predica a tiempo y afuera de tiempo. Porque la venida de Cristo está pronta, porque la trompeta se apresta a sonar, fuérzalos a entrar, predica. Aún hay muchas personas que se te van a enojar, hay muchas personas que se van a molestar porque tú les prediques, pero recuerda, predícale la verdad. No les prediques un evangelio liviano, no les prediques un evangelio liviano. Háblale a las personas la verdad, diles que cuando Cristo venga, si están en fornicación, se perderán en el infierno. Diles que si están en adulterio, cuando Cristo vuelva a la tierra por nosotros, por su pueblo, por su pequeña manada, diles que se perderán. Diles, ve y diles a los homosexuales que Cristo les ama, que la sangre de Jesús fue por ellos, que cada gota que Jesús derramó en la cruz del Calvario fue por ellos. Háblales a los que están en drogas, diles que Jesús les ama, pero no les mientas. No les coloques un evangelio liviano, porque durante muchos años he escuchado a personas que es tan suave todo, tan liviano, solo falta así como Huarte Mercado, que siempre decía, reciban amor, 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 amor. Dios no es solamente amor, dice la palabra de Dios que Dios es amor y fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable. Por eso tú y yo seremos responsables como predicamos el evangelio en los últimos tiempos. Hay tantos que están predicando tan liviano, solo motivan, solo motivadores y los escuchamos hablar muchas veces, si Dios te va a bendecir, si vas a tener financieramente tu bendición, si vas a tener 50 títulos académicos, si vas a poder alcanzar esto. No solamente es la bendición sin arrepentimiento. Yo no puedo predicar un evangelio de bendición si la persona anda en pecado. Nosotros tenemos que hablar la verdad. Dice Jesús es la verdad y el camino y la vida. Tú y yo fuimos llamados a proclamar el evangelio, a pregonar el evangelio. Tú y yo somos Pablos espiritualmente hablando. Tú y yo vamos a ir a libertar al cautivo donde el Espíritu Santo diga. Hay lugares donde el Espíritu Santo no te va a guiar para ir. Hay lugares donde el Espíritu Santo te lo va a prohibir. Mire, lo miramos en la palabra. Hay lugares donde el Espíritu Santo te va a decir, no vayas ahí, tus pies no entren ahí. O no le predique más a esa persona, solamente ora por ella, clama por ella. Hay lugares donde el Espíritu Santo te va a prohibir ir, pero hay lugares donde si tú y yo no vamos, Dios nos lo va a demandar. Dios va a demandarnos lugares y Dios está diciendo, tú tienes un llamado a predicar, predica. Porque si tú no predicas la palabra de Dios, si tú tienes un llamado delante del cielo y en estos días tú tienes temor, Dios te lo va a demandar. Eso dice la palabra. Recuerdo que una vez Dios me hace un llamado para ir a Chile. Yo venía tan cansada, yo había ido
como una semana antes a Brasil. Había ido 22 días a Brasil. Y para usted que viaja y usted sabe lo que es andar horas de vuelo y horas de vuelo, y cuando usted viaja para un lugar y para otro, usted sabe qué significa eso, cansancio físico. Y recuerdo que estaba tan cansada, feliz por servir a Dios, porque siempre he estado feliz y contenta con el llamado que Dios me dio a lo profético y a lo evangelístico para la gloria de Dios. Recuerdo que el Espíritu Santo me dice: tú vas a ir a Chile, y me había mostrado años atrás unos veleros, y me había mostrado también la bandera de Chile, y me dijo: tú vas a ir a Chile a predicar el evangelio. Y yo dije: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero yo lo había olvidado, que Dios me había dicho que yo iba a ir a Chile, pero yo lo olvidé. Pero al Espíritu Santo nunca se le va a olvidar lo que tú le dices. Si tú le dices: heme aquí, envíame a mí, aunque pasen 10 años, Dios te lo va a recordar, y te va a recordar que tú le hiciste una promesa. Porque cuando tú haces una promesa a Dios, debes de cumplirle. Él es un Dios de pacto. Él te va a cumplir las promesas que Él te hace a ti, pero también Él te va a demandar que tú le cumplas lo que le prometiste un día a Él. Y recuerdo que yo dije: no, Señor, en otra oportunidad yo voy a ir, después voy a ir a predicar a Chile. Y en esos días se enfermó uno de mis primos, y yo estaba visitándolo en el hospital. Él tenía una enfermedad por una situación en su cuerpo, que él estaba ya en su labor de fallecer, de muerte, y Dios me dio la oportunidad de ganármelo para Cristo. Y ahí pude entender qué rápida es la vida. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y el Señor me mostró un sueño a los días, donde yo estaba en un taxi, en una gasolinera, y yo podía mirar cómo me robaban la maleta. Y cuando yo desperté, el Espíritu Santo me dijo: yo te dije que fueras a predicar a Chile, y Satanás quiere robarte el viaje a Chile. Y así, porque los profetas somos así, con un sueño Dios viene y nos habla directamente y nos muestra las cosas. Y el Espíritu Santo me dijo: tú vas a ir a Chile. Y cuando yo llegué a Chile fue una bendición. ¿Por qué? Porque yo había mirado veleros y veleros y veleros, y conocí a una mujer muy especial, a una pastora en Chile. ¿Y por qué Dios me había mostrado veleros? Porque ella tenía una casa en la playa donde siempre hay muchos veleros. Y ahí pudimos predicar. Hemos predicado la palabra de Dios en diferentes lugares para la gloria de Dios en Chile. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios está esperando que tú vayas y prediques la palabra de Dios como un Pablo. Hay un macedonio tal vez en la esquina cerca de tu casa. Hay un macedonio en tu ciudad. Hay un macedonio en tu familia. Hay un macedonio. Ve y diles que Cristo viene pronto. Y recuerda, no te limites en el nombre de Jesús, porque quizás tú dices: pero tengo que evangelizarlo. No, van a haber muchos etíopes, que el Espíritu Santo se va a encargar de ellos. Quizás tú digas: qué irresponsable es la profeta Susi. No, yo no soy irresponsable. Yo hablo de acuerdo a la palabra. Felipe no volvió a ver más al etíope. Hay personas que tú le vas a evangelizar y no las vuelves a ver más. Así que recuerda, Dios está llamándote para que seas un Pablo. Ve y liberta al cautivo. Ve y liberta a ese que quizás está meditando cómo suicidarse. Ve y libértalo en el nombre de Jesucristo. Ve y liberta al que está ahí en problemas financieros. Ve y libértalo. Dile que no es tan importante las finanzas, aunque van a venir finanzas porque el Señor es nuestro pastor. Dile que hay algo más importante, que es primero ser lleno. Oh, rabacato roboso. Es más importante ser lleno del Espíritu Santo. Primero busca el reino de Dios y lo demás será añadido. Primero busca el reino y su justicia, y lo demás, yo te garantizo, tú que me escuchas, no es casualidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a ser añadido. Aleluya. Recibe de Dios ahí donde estás un abrazo. Si estabas desanimado, si estabas cautivo, sé libre en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. Y si tenías y tienes, porque yo lo creo que son irrevocables los dones, tienes un llamado de evangelista, recibe una doble porción del Espíritu Santo. Ponte en pie y predica. Abre tu boca
porque el Espíritu Santo te dará lo que tienes que hablar para cada día, para cada momento. Él llenará tu boca de sabiduría, de ciencia, de revelación, de palabra profética para que tú hables lo que tengas que hablar en el nombre de Jesús para cada temporada. Recuerda, este es el tiempo. Toma lo que Dios te dice que tomes. Ve por una doble porción la presencia de Dios si no la tienes. Si estabas desanimado, sacúdete en el nombre de Jesús y recibe doble porción del Espíritu y ve por las calles y fuérzalos a entrar en el nombre de Jesús. Sé un Pablo y ve por ese macedonio que está esperando que tú eres tú el que tienes que ir en el nombre de Jesús a libertar al macedonio, a sanar en el nombre de Jesús al macedonio y para que el macedonio sea salvo en el nombre de Jesús. Aleluya.